Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast del Grupo F con el tema de cerebros al 100%. Somos Carlos, Alejandro. Alexander. Y Rosalía. Eh, para comenzar, el otro día yo estaba dando un examen y un amigo me salió diciendo que para dar el examen tienes que estar usando el cerebro al 100% o no vas a sacar buena nota. ¿Qué opinan ustedes de eso? Pero es un poco complicado, verás, el tema del 100%, porque desde pequeños en las películas y todo nos han dicho que únicamente ocupamos el 10% de nuestra capacidad cerebral. Entonces es como que si alguien viene y te dice activa el 100, entonces ¿cómo? O sea, ¿de dónde sacamos el 100 o cómo lo activamos? Entonces es un poco complejo eso. Claro, sale el mito del que solo estamos usando, ni siquiera el 10, es como el 2% que usamos, o eso dicen. Es un mito que viene desde hace como 100 años, que lo dijo William James, que sobre un niño que también se llamaba William. Es algo chistoso, ¿no? Que este niño era como un superdotado. Empezaba a memorizarse idiomas, fueron como 10 idiomas, e inventó uno también. Y desde ahí, como William James dijo que solo estamos usando una pequeña parte de nuestro cerebro. Entonces ahí viene que la gente inventa eso para como vender libros y todo esto para venir a que nosotros usemos de nuestra máxima capacidad del cerebro. Y ahí es como que dicen que nosotros solo usamos el 10% de la capacidad. O sea, sería mercadotecnia también. Claro, es como una mercadotecnia. Sí, también en la película de Lucy hablan de esto, de que no utilizamos el 100% y empiezan a ver cómo al utilizar nuestro 100%, como dicen, empezamos como que a tener superpoderes y así. Y se empezó a creer este mito de que si utilizamos nuestro 100% podemos ser superhumanos, se podría decir. Pero de ahí llega la parte neurológica, ¿no? En la que te dice que el cerebro, o sea, de por sí consume un 20% de energía, o sea, entre glucosa y todo lo que se maneja. Entonces, una pequeña afección al cerebro, o sea, puede ser un daño totalmente gigantesco. Entonces, es también un poco ilógico, ¿no? O sea, que tengamos un 90% de capacidad sin usar y, o sea, que el cerebro sea un órgano tan vital y tan necesario. Entonces, siempre, o sea, es muy importante tener o darse cuenta de que no siempre vamos a ocupar el 100%, sino que el cerebro se encarga de ocupar cierto porcentaje en ciertas actividades. Entonces, no es que siempre voy a ocupar solo el 10 o solo el 20, sino que depende de la actividad, va a ser aumentar ese porcentaje. Sí, incluso en los estudios de resonancia magnética dicen que no utilizamos, o sea, utilizamos todo el cerebro, pero para cada actividad. O sea, para hablar utilizamos una parte, para caminar otra y para pensar es otra parte. Entonces no es que no utilicemos todo el cerebro. Exacto, utilizamos para cada acción, utilizamos un cierto porcentaje. Y retomando lo que mencionó de la película Lucy y también lo que mencionaste tú, al momento en el que comienza a usar más del 70%, ella comienza a perder la movilidad de su cuerpo y comienza a perder hasta los dientes. Y eso nos explica que es porque el ser humano está adaptado a cierto porcentaje del uso del cerebro, donde si llega a otro cierto porcentaje, las moléculas comienzan a tener como que vida propia y se comienzan a desintegrar. Entonces, no creo que sea tanto así, pero sí causaría una enfermedad tener tanto porcentaje del uso del cerebro. Este mito también se expande cuando dice que cuando dormimos el cerebro se apaga, ¿no? Pero es un mito, es otra mentira, que el cerebro igual está trabajando mientras dormimos. Siempre está usando para el uso de signos vitales, respiración y todo eso, ¿no? O sea, recientemente también se hizo un estudio en el que se evaluó esto de las ondas que produce el cerebro cuando está dormido. Entonces se ve que se da unos picos de corte, pero no se termina totalmente, sino que o sea, que el cerebro subconscientemente procesa todo lo que es sueños y se puede entrar en estos estados del estado interior, ¿no? Del propio yo, del ser mismo, donde que
Se puede relacionar también a una conexión con esto de los alucinógenos que se transmite por medio de esto de la Pachamama, como es de la ayahuasca, los hongos, o sea, que te o sea, que hacen que entres en un estado subconsciente. Entonces puedes desarrollar muchas más cosas. Entonces el cerebro no se apaga totalmente, sino que es un nuevo como lapso o algo así, más o menos. Incluso cuando estás soñando también Ajá. sigue funcionando. Y lo sientes tan real, o sea, es una acción tan real que te está sucediendo en ese momento e incluso te despiertas con susto si es una pesadilla o algo, entonces es muy real, el cerebro es realmente increíble. Como todo lo que genera el cerebro también, como la dopamina, la serotonina, eso también viene de la mano con las drogas que dices ahorita, son activadoras del cerebro. Entonces, tal vez en un futuro el mismo ser humano descubra si es que está utilizando el 100% o el ser humano mismo lo activa. Por ejemplo, en los foros que he visto de las reseñas de la película Lucy, ¿Ya? hablan de que, lo primero, que algunas personas han consumido cierta droga y han tenido como que más capacidad para estudiar, Sí, sí. o más capacidad para ver el futuro. Ahí está ahí de que leen, de que han visto un futuro incierto y así en un viaje astral y tal, se le coincide. Pero no sé, sería algo ilógico creer eso. Y creo que incluso hay estudios de la neurociencia moderna que esto está demostrando que esto es una mentira, ¿no? ¿Ustedes qué opinan de eso? En la neurociencia. Eso como... O sea, hay estudios que científicamente están demostrado que no estamos usando solo el 10%, sino que siempre hay que, como ya lo mencionamos, ¿no? Que estamos usando siempre una cierta parte al hacer una actividad, al caminar, al hablar, al pensar, al escuchar, siempre estamos usando una parte del cerebro. Y, o sea, ¿por qué creen que la gente aún sigue pensando que solo usamos el 10%? Creo que era eso, porque un psicólogo habló de esto, pero la gente, él no dijo que literalmente no utilizamos todo el cerebro, sino que no utilizamos todas nuestras capacidades físicas, pero la gente lo tomó como que no utilizamos, o sea, solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro y no de nuestras capacidades, como él lo dijo. Entonces, a raíz de esto, la gente fue creyendo que en realidad no lo utilizamos y fue creciendo este mito, y con las películas y las series la gente empezó a tomar esta información y creer que es realidad, que en realidad no utilizamos todo nuestro cerebro. Exactamente, o sea, ahorita las películas como tal o todo medio de comunicación viene a ser un enjambre. Entonces es muy fácil persuadir a una persona que no es leída, o sea, que no ha leído al respecto, que no sabe. Entonces son muy manipulables en ese caso. Y ustedes saben que el uso de redes sociales y todos los medios pueden darse o llegar a una mala gestión de la información. Entonces, en la consistencia de los enjambres es en replicar información sin haber un analizado antes, sin tener un conocimiento propio. Entonces, esto y conjugado con que las personas no tienen un interés cierto por la neurociencia, porque dicen, ¿y en mi trabajo en qué lo ocupo? ¿O por qué buscaría de eso? Entonces, eso hace que crezca este mito, pero menos mal estamos aquí en el podcast desmitificándolo, ¿no? Claro. Claramente estamos utilizando algunas cosas que investigamos sobre este tema para que lo tengan en cuenta y dejen de creer que solo usamos el 10% del cerebro, porque usamos más. O sea, para cada actividad siempre vamos a usar cierto porcentaje del cerebro. No en todas las actividades vamos a ocupar el 100%, obviamente, pero para cada actividad ocupamos cierto porcentaje. ¿Y sabes qué más? El poder de la mente es tan grande que, digamos, en eso de los enjambres, cuando tú te crees algo, el cerebro te puede hacer creer que está pasando. Exactamente. Como por ejemplo, has visto esas enfermedades de que son mentales, literalmente, o sea, de que, digamos, si alguien te convence tanto de que te duele la barriga, te va a doler la barriga. Ajá. Y ahí es donde entra el poder de la mente. Esto no sé si es cierto también, que antes en la antigüedad en Japón era como que una creencia de que si del dulce,
un caramelo. Tú te lo chupabas para cualquier enfermedad. Tú consumías el caramelo. Y, o sea, como que solo era un simple dulce. Pero ese caramelo te quitaba el dolor, te quitaba así toda la enfermedad que tenías. Y eso era solo por creencia de la mente, pues, ¿no? Con esto es una conclusión para llegar de que no se crean todo lo que ven, no se crean las películas, no se crean una mentira que no tenía hechos en su tiempo. Investiguen ahora. Tenemos el poder de utilizar el poder de nuestro cerebro a más del 10%. Y bueno, pues con esto creo que estamos llegando al final de este podcast, ¿no? Sí, y un último consejo. Si les va mal, recuerden que siempre se puede mejorar. No es que no ocupan todo su cerebro, lo ocupan, sí, pero muchas personas tenemos distintos medios para poder aprender, así que tranquilos, todo va a llegar a su tiempo. Y estar en la Politécnica no es una carrera, es de paso lento, ¿no? Para algunas personas y para otras no, pero el punto es llegar. El punto es llegar y con eso concluimos, así que hasta una próxima edición de nuestro capítulo Cerebros al 100, ¿no? Muchas gracias. Hasta luego.